Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, dador de vida, ilumíname, utilízame como un instrumento. Espíritu Santo, espíritu de consejo, de entendimiento y de sabiduría, lléname. Espíritu Santo, ilumíname, ven a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga y hermana Priscila de la Cruz en una entrega más, una de las últimas reflexiones que vamos a hacer aquí en nuestro canal, dado que ya me voy a tomar unas pequeñas vacaciones. Ya me las había tomado un poco por causas de fuerza mayor, no había podido hacer las reflexiones en los últimos 2 días, lo cual me mantuvo con un cierto estado alterado, dado que al no haber podido asistir a misa ya me hacía muchísima falta, ya me estaba empezando a morir de hambre yo. Así que hoy, con las fuerzas renovadas, después de haber podido asistir a la Eucaristía y haber tenido el gozo de estar presente en adoración eucarística, con todas esas fuerzas, vengo hoy con la reflexión de la homilía del día de hoy, que estuvo muy preciosa. Estamos en el 6º día dentro de la octava de Navidad y vamos a hacer las lecturas. A la reflexión de hoy la he titulado Un llamado a la madurez espiritual y la resistencia ante las tentaciones mundanas. Comencemos. La primera lectura es la primera carta de San Juan que dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les escribo a ustedes, hijitos, que conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, que conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos a San Juan lleno de amor, hablándole a distintas generaciones, a los padres, a los jóvenes, a los más jovencitos, hablándoles de esa relación con el Padre, aquellos que ya han conocido al Padre, aquellos a quienes sus pecados han sido perdonados, aquellos que ya han vencido al demonio. Les habla de manera reiterada, podríamos decir que un tanto redundante, pero es que es muy importante y es por eso que no me cansaré yo tampoco de repetirme en esto.
únete al Padre, haz su voluntad, vence al demonio. Hay que resistir, pues el demonio acecha en todo momento. Y nosotros que ya conocimos al Padre y a aquel que estaba desde el principio, nuestro Señor, nosotros ya tenemos esa fe, ya lo tenemos a Él. Resistamos, resistamos a esas tentaciones, a todo aquello que nos invade muchas veces por todos nuestros sentidos. El mensaje de San Juan es un mensaje lleno de esperanza y una exhortación para todas esas etapas en nuestra vida cristiana. Cuando recién estamos adheridos a la iglesia, como niños que estamos siendo educados en la fe, o a los padres cuya fe es transmitida a los hijos, y a los jóvenes también que ya se van fortaleciendo en esa fe. Es como una forma de mostrar el progreso espiritual. Aquellos que han sido perdonados en el nombre de Jesús se les anima por su conocimiento del Padre. Pues cuando uno ha sido perdonado, es gracias a la gloria de Dios que permite que nosotros recibamos ese perdón de parte de Jesús, quien en forma de, digamos, por la gloria del Espíritu Santo se hace manifiesto in persona Christi por medio de nuestro confesor. Esto es algo maravilloso y podemos recibir esa experiencia del perdón y volver a tener una relación de amistad con Dios, una relación cercana. Y aquello nos llena de gozo y de confianza, de que sabemos que si caemos, tenemos esa oportunidad, tenemos ese bendito sacramento de la reconciliación, lo cual, por tanto, nos hace mantener nuestra salvación, pues si nos descuidamos, la podemos perder. Tenemos siempre estas acechanzas del demonio, pero también nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación para tener una amistad con Dios siempre en orden, siempre que nos dé esa confianza. A los padres o aquellos que conocen a aquel que existe desde el principio, se les destaca por su madurez espiritual. Aquellos que conocemos a Jesús como Dios, como aquel que estuvo en el momento de la creación. Es eterno el alfa y el omega. Hemos tenido una comprensión de la fe al entender que Él hizo su encarnación y no significa que en el momento del nacimiento de Jesús Él empezó a existir. Nosotros hemos madurado, entendemos que eso fue un misterio para acercarse a Él y poder acercarse a nosotros y podernos quitar la maldición de la muerte ocasionada por el pecado. Él vino a hacer ese sacrificio. Y entender todo esto sin entrar en los detalles de cómo fue la concepción de Jesús, cómo fue su nacimiento. No necesitamos eso. Eso no nos importa realmente. Lo que nosotros entendemos es que nuestro Señor, como Dios, decidió bajar a la tierra a servirnos a nosotros, a hablarnos, a experimentar la naturaleza humana siendo Dios y sin dejar de ser Dios. Esto es una madurez que nosotros tenemos al comprenderlo y es nuestra responsabilidad como padres transmitirle esta fe a nuestros hijos. A los jóvenes, aquellos que han vencido al demonio, se puede decir a los que han pasado por cosas malas en la vida y que han sufrido en carne propia esos embates,
de Satanás, se puede llamar, o se podría decir aquellos que han sido convertidos, que han salido de sí todo ese espíritu malo, pues que sepan que nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios en nosotros es la que tomamos en la Eucaristía, pues la palabra es el verbo, y el verbo se hizo hombre y se escondió en el pan para estar en nosotros. Y de esta manera nos mantenemos firmes y resistimos las tentaciones. Pues ese es un llamado que nos hace San Juan a resistir estas pasiones desordenadas que son parte de nuestra naturaleza caída. El hecho de ser conversos no nos santifica directamente. Seguimos teniendo esos desórdenes, esos vicios, venimos arrastrando con ellos. Y hasta los más santos lo admiten. Hasta el momento en su lecho de muerte lo han admitido, se han reconocido pecadores. Quizá directamente ellos fueron al cielo, pero nunca dejaron esa humildad de reconocerse pecadores, empequeñecerse a sí mismos para luego ser enaltecidos en el cielo. Y esa debería ser nuestra actitud, de reconocernos pecadores para entender que necesitamos de Dios, que somos dependientes de Él para poder hacer su voluntad y de esta manera rechazar todas aquellas promesas falsas que nos da el mundo. El mundo nos da mucho color, mucho brillo, es muy sensorial. Todas las cosas que nos desvían de Dios pueden parecer muy atractivas y hay un bombardeo por todas partes para que nosotros nos alejemos de Dios y son parte del mundo. Aquí, como lo dice San Juan, son las pasiones desordenadas, es decir, esta parte interna que nosotros tenemos herida y esas curiosidades malsanas por lo que hay allá afuera en el mundo. Debido a esta falla de fábrica que tenemos nosotros en el sentido del pecado original y de la naturaleza caída, la concupiscencia. Nosotros llegamos a tener esas curiosidades malsanas que nos quitan la paz. Mucho cuidado con eso. Hago mea culpa, yo también caigo muchas veces en eso. No voy a decir que no. En redes sociales, cuánto morbo hay, cuántas cosas espantosas, y por esa curiosidad malsana llego a seguir mirando allí. ¿Y qué me encuentro? Con que mi paz se elimina. ¿Qué me encuentro en esa curiosidad malsana? Por eso bien dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Mucho cuidado con lo que buscamos en redes sociales o con lo que vemos en películas, con lo que hacemos ingresar a nuestro, digamos, sistema, por decirlo así, ¿no? Son cosas que realmente vienen del mundo y no vienen del Padre. La arrogancia por el dinero, es decir, ahora justo en estas fechas que son fiestas y de muchas salidas, compromisos, vanidad, tendemos a querer mostrar todo eso por cierta forma de arrogancia, por demostrar el éxito, donde yo me muevo, mis paseos, mis viajes, sin el hecho yo de estar juzgando a nadie en particular. Eso no viene del Padre. Mucho cuidado con eso. Viene del mundo, pues al mundo es al que le agrada toda esta brillo, ¿cómo se podría decir? Fantasía. Pues los tesoros en la tierra son perecederos, no es algo eterno. La riqueza viene y va, y no es algo para qué van a gloriarse.
de tener, sino más bien en compartir. No digo vanagloriarse en compartir, sino que nuestra gloria está en compartir, pero hacerlo en silencio, hacerlo sin mostrarnos haciéndolo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también van a pasar, pero al hacer la voluntad del Padre vamos a tener vida eterna. Así que qué mayor recompensa esa, que no nos encandelille todo ese brillo, toda esa luz, esos fuegos artificiales, sino que mantengamos a Dios en el primer lugar para de esta manera resistir aquellas tentaciones mundanas. Vamos al Salmo responsorial que dice así: alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Alaben al Señor todos los pueblos, ofrézcanle en sus atrios sacrificios, caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos, alaben al Señor todos los pueblos, reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. Este es un llamado a darle gloria al Señor. Y la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, en una voz al unísono, alaba al Señor. Así que, ¿qué esperas? Únete a la iglesia, únete a esa alabanza. En la iglesia nosotros tenemos la unidad de saber que todos estamos leyendo la misma palabra y haciendo las mismas aclamaciones, los mismos salmos. Es algo maravilloso. Y cualquier, digamos, ilusión o efecto de separación no es real. La iglesia que Cristo dejó es una y es única, una sola fe. Y bajo esa una sola fe nosotros alabamos al Señor. Así que no te dejes engañar, que no te dejes sentir ninguna clase de temor, pues nosotros alabamos al Señor de manera eh, unánime. Tenemos este llamado a la alabanza y al reconocimiento del Señor en toda la tierra. La Iglesia Católica está extendida en toda la tierra y se nos exhorta a ofrecer sacrificios. Esto es la misa. La misa es un sacrificio. Y así nosotros reconocemos su poder y su gloria. Pues en cada misa se le da gloria a la Trinidad en pleno. Y tenemos esa manifestación de la Trinidad en el momento de la Eucaristía. Ay, cómo amo la Eucaristía. Este es un recordatorio de la soberanía divina y sobre todas las naciones, todos los gobiernos. Todos debemos postrarnos ante el Señor con temor y reverencia. Allí es cuando encontraremos la paz. Pues todo ese efecto de desunión, de peligro, de todo lo que vemos, el estado actual del mundo, es por la falta de temor a Dios. Pero cuando hay temor a Dios, inicia la verdadera sabiduría. Y sin importar el estado actual del mundo, nosotros vamos a tener paz. Incluso para aquellas personas que lamentablemente han sido martirizadas, ellos van a gozar de la gloria del Señor, pues han sido martirizados en la iglesia. Y aquí quienes quedamos aún en la iglesia peregrina, nos queda es orar por aquellos mártires caídos,
por la persecución que está atravesando la iglesia en algunos lugares del mundo, por esa falta de temor a Dios que ha ocasionado que incluso personas hayan sido ejecutadas dentro de iglesias. Oremos por ellos. Vamos a hacer la aclamación del Evangelio que dice, aleluya, aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha ascendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya. El Evangelio según San Lucas dice, en aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en este evangelio se nos narra la historia de Ana, una de esas ancianas, ancianita, era una profetisa que había dedicado toda su vida al templo, no se apartaba del templo, ni de día ni de noche, y ella servía a Dios con ayunos y oraciones. ¿Y cuánto me recuerda a aquellas ancianitas que con un fervor católico están en la iglesia? Ellas forman parte de la iglesia. ¿Ustedes creen que esas ancianitas tienen conocimiento teológico, doctorados, que saben griego, arameo o, o hebreo? ¿Ustedes creen que esas personas, estas ancianitas o ancianitos también hay, tienen todo ese bagaje de conocimiento? No es tan importante eso, sino ese fervor que les hace asistir día a día y están allí como un ejemplo para nosotros los más jóvenes. Es maravilloso ver a estas personas así, siempre en las iglesias. Las ancianitas son las que están allí. Y ha sido siempre, vemos en el ejemplo de Ana, que no se apartaba ni de día ni de noche del templo. De modo de que ella pudo reconocer a Dios en el niño cuando María y José lo llevaron a la presentación en el templo. ¿Se dan cuenta? Qué importante que es el servir a Dios. Y con esos ayunos y oraciones se obtiene el don de la profecía. Es decir, el poder reconocer y aclamar al Señor. Pues ella se acercó y daba gracias a Dios, alabando y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una señora ya mayor, 84 años, reconoce a nuestro Salvador en un bebé. Es algo maravilloso. Es que me pareció algo tan maravilloso cuando se nos explicó así la palabra, cómo el fervor y la devoción de aquellas ancianitas puede llegar a generar esas vocaciones sacerdotales, afianzar la fe,
de los más jóvenes, de los que venimos atrás de ellas. Esa vida de ayuno y oración da sus frutos. Ana se convirtió en testigo y mensajera del niño Dios a todos los que estaban en ese momento esperando la liberación de Israel. Ella, una sencilla ancianita. Por eso, el asistir a la iglesia, el estar allí sirviendo al Señor, es algo que da sus frutos, pues nuestra relación con Dios se afianza y así llegamos a la verdadera madurez espiritual. Sin, no digo que no sea importante, siempre hablo de la importancia de la formación, de conocer nuestra fe, pero el conocer nuestra fe no significa entender cómo es que suceden los misterios. Eso es un entendimiento mal comprendido. Por eso, al iniciar esta reflexión, invoqué al Espíritu Santo, que es el que verdaderamente me abre el entendimiento para poder discernir entre lo que significa la madurez espiritual de aquella persona que ha servido al Señor durante toda su vida, de aquella persona que tal vez está nutriéndose intelectualmente, conociendo mucho de teología, de Biblia, pero sin realmente vivir la fe. De esa manera hace hace falta lo más importante, que es la devoción, el fervor, mucho más importante. ¿Es importante formarse? Sí, sí es importante formarse, pero de nada sirve formarse sin tener fe. Por eso es importante una formación, digamos, global, en el sentido de que nosotros somos no solo intelecto, sino también espíritu. Así que nuestra formación espiritual es la que se consigue con ayuno y oración. De modo que aquellos que estén haciendo apologética no pueden solamente servirse de aprender muchos datos de patrística, de sagradas escrituras, de cosas que son datos a la final. De nada me sirve solamente conocer eso si no tengo oración. Es lo más importante para cualquiera que quiera hacer apologética, para defender su fe. Pero con la oración, la devoción, estamos bien. ¿Tenemos la responsabilidad de conocer nuestra fe? Sí, pero es un conocimiento que no se queda solamente en la parte intelectual, sino que debe de trascender y debe de llenar en la parte más íntima y espiritual, en donde realmente va mucho más allá de lo que nosotros podamos reconocer, recordar concilios, fechas, nombres, mucho más importante. Pues es lo que nos va a ayudar a resistir a las tentaciones. Igual seguimos en el mundo. No significa que nos vamos a aislar, sobre todo si no estamos llamados a eso. Nosotros laicos normales, que no vivimos una vida monástica, estamos en el mundo. ¿Cómo nos aislamos del mundo? Pues protegiendo nuestra alma con la armadura de Dios. De esa forma nosotros resistiremos las tentaciones mundanas y podríamos caminar en el mundo sin que el mundo nos afecte a nosotros. Podemos vivir en el lugar más mundano, pero nuestra vida espiritual se mantiene firme, pues dentro del mundo
Así como, por ejemplo, Daniel estuvo en Babilonia, una ciudad ultra pagana, pero Daniel fue Daniel, elegido de Dios. Así como José estuvo en Egipto. ¿Cómo fue Egipto? Un país totalmente idólatra, pero José fue José, un elegido de Dios. Y asimismo nosotros podemos estar en las ciudades más progres, en los ambientes más mundanos, pero nosotros somos hijos de Dios. Y no importa dónde estemos, nos mantenemos hijos de Dios siguiendo su voluntad. Y así vamos a tener la liberación y la gracia de Dios en nuestras vidas. Bien, con esto yo creo que doy por terminada la reflexión del día de hoy. Me ha parecido muy bonita llegar a esa madurez espiritual, de modo que podamos resistir las tentaciones del mundo, las tentaciones de la carne, todas la parte, en especial en estas fechas en donde hay tanta tentación por ahí. No perdamos el norte, que nuestro Señor nos ilumine. Amén. Bien, vamos a recordarles, como siempre, conseguir mi libro, Cómo me convertí en soldado de Cristo, en defiendetufe.com. Ahí me puedes encontrar como Priscila de la Cruz. Allí está este libro, enseñanza, con no solo mi testimonio de conversión, sino todas las banderas rojas de lo que puede ser nueva era y que tal vez no te das cuenta porque la nueva era se asimila mucho. Es un sincretismo que se disfraza de ángel de luz para hacerte caer y diluir tu fe católica hasta que sea irreconocible. Que no te pase como me pasó a mí. Así que revisa este testimonio enseñanza, lo puedes encontrar en defiendetufe.com, al igual que la Escuela de Apologética Dasam, para conocer nuestra fe de una manera holística, como lo decía. Es decir, no solamente los conocimientos, sino también hay una guía espiritual muy importante. La Escuela Apologética Dasam está avalada por obispos de nuestra Iglesia Católica. Te dejo con los detalles y me despido hasta una próxima oportunidad. Chau. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética Dasam, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.